Amigos de Bitácora 10BM, ¿cómo están? Les habla su amigo el pastor Ricardo Cabezas Palomino, aquí desde nuestro hogar, para poder compartir con cada uno de ustedes, como lo hacemos cada lunes, temas que tienen que ver con el acontecer nacional e internacional a la luz de la verdad de Dios. Bitácora es un programa que nos permite a nosotros compartir con diferentes líderes del mundo evangélico y poder comenzar en medio de las circunstancias que vivimos en el país, comenzar a tener como brújula la preciosa palabra de Dios. Porque está escrito, el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en este programa tengo el honor, el privilegio de poder contar con la participación de una destacada mujer, una líder que Dios ha levantado en estos años, es nuestra hermana Paola Martínez. Ella es abogada de profesión, ella es vocero de RENAFAN, que es una organización cristiana que defiende la vida, la familia, como también del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Es una mujer que ama mucho a Dios y que quiere que en nuestro país podamos seguir nosotros guardando los principios de la vida, la familia, conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Paolita? Un saludo a todos nuestros amigos de Bitácora 10BM. ¿Qué tal, Paulita? Tu saludo. Gracias, pastor, gracias por la presentación, pero yo puedo decir toda gloria sea para el Señor. Sí, Amén. el Señor nos ha bendecido y nosotros solamente seguimos el camino por donde Él nos ha dicho que tenemos que ir. Así es, pastor. Amén. Amén. Una alegría estar ¿Dónde compartiendo. estudiaste? Amén. ¿Dónde estudiaste, Paulita, la carrera de abogacía, de Derecho? Yo estudié en la Universidad San Martín de Porres. Ahí estudié. Ok. Seis años de Ujú. derecho. A cocachos aprendí. A Cocacho, se aprendí. ¿Te has especializado en algo particular en el desarrollo de la carrera? Claro, he llevado diplomados y también maestría en todo lo que es gestión pública y políticas públicas. Ok, ok, Así es, interesante. Ajá. sí. Pero Muy también bien. por la Este, defensa de la vida y la familia, estamos también especializándonos en esos temas, ¿no? Que es muy necesario para Ujú, poder ejercer una correcta defensa. correcto, sí. Paulita, ¿cuántos años tienes ya en la vida cristiana? Uy, a ver, desde los 8 años, pero luego, Oh, como todo adolescente, cabeza ajá. dura, me alejé, pero luego regresé a los 18 años. Como dice la palabra, Ok, con lazos de amor te atraje. Entonces, nuevamente, con lazos de amén. amor, ya. Eso. Sí. Qué lindo, qué lindo. Y tu familia, ¿cuánto te ayudó y te ayuda en tu formación como cristiana? No, definitivamente la familia es la base, ¿no? De todo ser humano y más aún en el cristianismo, ¿no? Yo le agradezco bastante a Dios que yo vengo de una familia sacerdotal, ¿no? Ujú. Vengo, mi abuelito eran pastores y la mayoría de mi familia por parte de mi papá Wow, ha sido cristiano. Entonces, Dios ha bendecido nuestras generaciones, ¿no? Y yo quiero continuar qué con hermoso. esa sucesión. Sí, así es, Amén, muy así será, importante. así será. Ajá. Eh, en tu desarrollo de tu vida cristiana, ¿cómo así comenzaste a tener esa preocupación, esa carga y luego un llamado en el lado de la política, tú siendo cristiana? ¿Cómo empezó eso? ¿A raíz de qué? ¿Qué situaciones te llevó a comenzar a tener ese interés en poder, como cristiana, ser luz en la sociedad? ¿Qué aconteció? Bueno, específicamente, digamos, para escoger la carrera de derecho, fue que siempre en mi corazón ardía la injusticia en mi corazón, cuando cada vez que veía ardía en mi corazón una ganas de accionar, de actuar en el Ujú, momento. También propio a ok, mi temperamento, ¿no? Sanguíneo colérico. ujú, Pero ya, gracias a Dios que se ha ido canalizando siempre para de una u otra forma ir por el camino correcto para hacer sal y luz y para poder
ayudar a hacer recordar sus principios y valores. Entonces, gracias a Dios, el camino se ha ido construyendo gracias a él, y específicamente en el tema de la defensa de la vida y la familia y formar parte de RENAFAN, fue todo un llamado muy fuerte el día de la Declaración de Lima, que fue en el 2016 o 17 en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Ajá, Yo estaba trabajando ya, y el evento comenzaba a las 9 de la mañana, pero yo aproveché la sí, hora de almuerzo, casi ya cerca de la 1, y volando en taxi llegué, y ya. cuando llegué justo estaba en el momento de la oración, pero ya mi corazón ardía, y era el Espíritu Santo, y era la presencia del Señor. Y Ujú. entonces se llamó a la oración, y en ese momento cantamos una canción que se llama Firmes adelante, huestes Pues, del... es la Cuando fuerza, ese estábamos himno, ¿no? cantando esa canción, mi corazón se quebró, yo comencé a llorar y sentí la presencia del Señor de una manera, de forma sobrenatural, que mi Ujú. corazón latía tan fuerte cuando escuché el llamado del Señor: hija, defiende mi causa. Y yo Ajá, como que, no, fue algo claro, impactante. claro. Inmediatamente después de eso, dieron información sobre CONAFAM, que es la Ujú. Coordinadora Nacional de la Familia, y dieron unos contactos, unos correos. Inmediatamente llegué a mi casa y, no, ni siquiera llegué a mi casa, creo que ahí nomás, ahí escribí para Sí, poner en contacto mis ajá, datos, y se pusieron en contacto conmigo, y así fue como llegué a ujú, conocer Alejandro Muñante, que es presidente de ujú, RENAFAN, y otras personas más. Y de ahí el Señor ha ido abriendo camino, el Señor ha ido ujú, poniendo personas, ujú, y todos estos años le agradecemos a Dios porque ha sido Él, ¿no? Ha sido su presencia ujú, con nosotros, acompañándonos ujú, en todo este camino. ujú, ujú. Bueno, de verdad el escucharte me emociona porque tu interés por poder ser luz en la sociedad no es un asunto por una antipatía política, por dar la contra, sino porque hay una carga en tu corazón. Dios utilizó reuniones, circunstancias, hasta ese himno, para poder tú decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Ujú. Y esos son llamados muy especiales, muy particulares, ¿no? No todos son llamados a poder cumplir ese propósito dentro de la sociedad, pero gloria a Dios que tú fuiste sensible y te dispusiste, y esa disposición sirvió para poder hacer que luego Dios comience a poder guiarte hasta donde has llegado ahora en ser una líder, un referente en lo que es la vida, la familia. Eso es algo muy bueno y te felicito por eso, hermana Paola. Bueno, vamos a la otra parte. Siempre este tema de lo que es el líder cristiano en la política actual, siempre ha sido un tema difícil de poder los pastores asimilar, ¿no? Eh, pero creo que Dios en estos últimos años ha ido dándonos cierto discernimiento de que también el Señor quiere levantar hombres como Daniel, ¿no? Mujeres como Esther, como Débora, para cumplir un rol muy particular en la sociedad. ¿Cómo tú has ido viendo en estos 5 años que han pasado eh, el ver cómo Dios está levantando gente para cumplir este rol? Eh, para muchos de los pastores siempre sabemos que las cosas están bien claras, la iglesia no debe de meterse en política, ¿no? Pero sí debe el pastor estar atento a aquellos hombres y mujeres que comienzan a tener un llamado de Dios como que Dios puso en tu corazón y respaldarles en oración, darle cobertura. Desde tu lectura, ¿cómo has visto tú estos últimos años de cómo Dios ha ido trabajando en la iglesia y también levantando hombres y mujeres para cumplir su rol en la política aquí en nuestro país? Sí, pastor, en realidad, hasta la fecha todavía hay pastores y también hermanos que piensan de que ingresar a la política, y lo voy a decir como lo dicen, es, es cosa del demonio, ¿no? Es cosa del Mm, demonio,
o no debe ingresar, el cristiano no debe ingresar a la política. Pero ahí, bueno, se olvida lo que dice la palabra, ¿no? Que el Señor nos ha dicho que podemos ser nosotros y seamos sal y luz de la tierra. Eso quiere decir no solamente dentro de la iglesia, no Así es, solamente que sea el desarrollo de tus dones y talentos dentro de la iglesia, claro. sino que sea afuera, o sea, al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, de que Dios nos ha llamado a nosotros, sus hijos, ¿no? Nosotros los cristianos, a que estemos presentes en todas las esferas de este mundo, en todas las esferas, con una finalidad, para ser sal y luz de este mundo, ¿no? Como seguidores de Cristo, mostrando justamente la vida que deseamos ser como Jesús, imitadores de Cristo, ¿no? Pero lamentablemente no, esta visión todavía no lo tienen algunos pastores y algunos hermanos, ¿no? Y mucho menos todavía en lo que respecta a la política, ¿no? Que como le vuelvo a repetir, ellos señalan que la política es pues la cosa del demonio, no deben participar, la política es del mundo, pero la política en sí, en su significado, en su esencia, es pues el arte de gobernar. Entonces, es una esfera muy importante en la cual los cristianos debemos participar. Sí. Es más, a veces se ha excluido totalmente el hecho de, por ejemplo, de votar, ya significa que uno está ejerciendo su derecho político, uno ya está haciendo política, porque está eligiendo un representante. Entonces, eso debe quedar claro. Nosotros, queramos o no verlo, pero sí participamos en la política, ya sea ejerciendo nuestro derecho al voto, Como ciudadanos. exactamente como ciudadanos, o en todo caso dentro de la misma política, ¿no? Entonces, definitivamente estar, pues, en la política hay que diferenciar, como usted lo comentaba, pastor. Es muy distinto la labor y la institución de la iglesia, y eso debe separarse y es muy distinto al llamado, como dice Romanos 11:29, ¿no? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, separamos las dos cosas. Iglesia como institución y miembro cristiano, hombre o mujer, que desea participar en la política. Y no solamente tanto es desea, sino que esto tiene que ser confirmado. ¿Por qué? Correcto. Porque en la actualidad participar en la política hay que pagar un precio. Yo le digo así, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio y hay que mantener una estrecha relación con Dios, porque es un mundo tomado, hay que decirlo, espiritual. Usted sabe que la batalla no es carne ni sangre, sino huestes, es espiritual. Así es. Ahora, Paulita, ¿qué personaje de la Biblia que cumplió funciones como gobernantes, ¿no? Ha sido un referente para ti? ¿Qué personajes de la Biblia lo has visto como una inspiración, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo un llamado por el lado de la política, tengo un llamado sacerdotal, pastoral, pero me encanta mucho la vida de José, ¿no? Me encanta la vida de Nehemías, ¿no? Daniel mismo, ¿no? Para ti, ¿qué personaje de la Biblia te ha inspirado? Pregunto por qué. Porque aquellos que son llamados a ser luz y sal en la sociedad, en el área de la política, sin duda que tiene que haber un llamado. No tanto tiene que ser un asunto de entusiasmo del momento, no tanto tiene que ser una reacción a algo injusto que puede uno el derecho de hacerlo, pero qué clave es la palabra llamado para hacer eso. El llamado es muy, muy importante y como tú antes lo mencionaste, es importante la confirmación, ¿no? Cuéntanos qué personaje de la Biblia te inspira de la manera como Dios lo usó en la sociedad de ese entonces. Definitivamente José. José para mí es un personaje al cual yo admiro desde sus inicios hasta el final. Ver cómo prueba tras prueba, él a pesar de todo eso mantenía su fe, bendecía el nombre de Jehová en todo tiempo, o sea,
sea bueno, sea malo, porque él sabía que Dios tenía un propósito en su vida, y Eso, que no eso. tenía, no tenía que escuchar. De hecho, que entristecerse sí, ¿no? Dolerse sí, pero tenía que continuar agarrado del Señor y seguir, porque él Ujú. sabía a dónde iba y sabía a dónde Así Dios lo es, estaba llevando. Y sabía que correcto. cada vez que pasaba situación tras situación era porque justamente Dios quería levantarlo para la gloria Ujú, de su nombre, y también ujú. obviamente para dejarlo escrito en las palabras, ¿no? Como referente de que Así es. un hijo de Dios en obediencia y con confirmación de su llamado, Ujú, Dios lo puede levantar justamente para glorificar el nombre del Señor. Entonces, ujú, ujú. definitivamente para mí, José ha sido y bueno, es un personaje que el cual De podemos tomar de inspiración. ejemplo claramente que los Ujú, cristianos sí podemos participar en la política, porque ujú. como usted mismo confirmaba, es un tema de cuál es la motivación del corazón. Yo estoy seguro que José, su motivación no era, voy a hacer, ¿no? Voy a tener este cargo para qué, para vengarme de mis hermanos, o para Mm, qué, o para vamos a hacer sufrir al pueblo como a mí me hizo sufrir en representación de sus hermanos, ¿no? No. sí, sí. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál era la motivación de Mm, José en participar en la política, ¿no? ¿Cuál fue? Y eso también es la pregunta que tal vez nos podamos hacer ahora, de tantas personas ujú, que ahora desean o anhelan, ¿no? Preguntarse en su corazón, ujú, ¿cuál es mi motivación? Porque también una cosa es cierta, usted sabe que el enemigo es astuto y el enemigo puede engañarnos inclusive a indicarnos ujú, a nosotros de que sí, este es el camino, pero ¿para qué? Para la gloria nuestra. O tal vez ujú, ujú. para pensar o tratar de establecer un gobierno teocrático o cambiar todo el Mm. sistema, cuando tal El vez extremo, ¿no? el Ir al extremo, extremo, ¿no? pero eso tal vez puede ser algo sano, un anhelo tan lindo que puede haber en el corazón de tantas personas, tantos cristianos que quieren ingresar a la política, pero Ujú, debemos entender que estamos en un mundo imperfecto, donde el gobierno también es imperfecto, y nuestra misión no va a ser cambiar todo el sistema. De hecho, vamos a influir, vamos a hacer salir luz, correcto, pero recordemos correcto. que no podemos cambiar el sistema porque no se trata en sí de un objeto, ¿no? Se trata de personas, se trata de Ujú, corazones, y si el corazón del hombre no es perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Le comento el tema de la ujú. corrupción. El tema de la corrupción es falta de integridad. Y por más normas, por más leyes, por más sanciones, por más que se cambie el sistema penal Sí, y todo, y se imponga altos sanciones económicas o restricción de la libertad, no depende de eso, depende del corazón, de lo que hay en el corazón del ser así humano. es, Entonces, así es, definamos así ese es. punto, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención, la motivación del corazón? Entonces, la Ujú, intención que ujú. había en José no era ese, no era venganza, no era orgullo, Así es. sino, ¿no? Ajá. Levantar el nombre de Dios en alto, ¿no? Ujú. Y finalmente poder proveer bienestar tanto Claro, a los de Egipto como también a su pueblo después, ¿no? Y sin duda claro, que había un llamado de Dios. Y eso es algo muy importante. Creo que los pastores tenemos que discernir que hay un llamado muy particular de Dios para cada uno de sus hijos. Y aquellos que son llamados por el lado de, de hacer política en la sociedad, de traer justicia, de velar un país con principios, con valores, con honestidad, corresponde a nosotros los pastores darle cobertura, respaldarlos, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante, creo, para la iglesia del Perú en este tiempo, que los pastores estemos atentos, ¿no? Porque también, si alguien hace política y no es llamado y no tiene buena motivación, va a ser un papelón, ¿no? No va a estar realmente en el nivel que debe un hijo de Dios de ser luz y sal, ¿no? Ahora, estamos ya por muchos años con autoridades que están terminando muy mal, autoridades que no están gobernando en bienestar de todos, sino en bienestar personal.
Es muy triste ver que somos uno de los países que tiene como 4 o 5 expresidentes que están acusados de corrupción. La corrupción es algo que no se ha enquistado dentro del país. Eh, ¿qué, qué lectura tú ves en cuanto al futuro de esto? Tener ese antecedente hasta el presente. Lamentablemente el actual presidente se esfuerza por tratar de llevar al país lo mejor que pueda, pero no se puede evitar de que comienzan a salir cosas a la luz y es lo mismo, ¿no? En esta temporada de pandemia, ¿cómo es posible que hayan comenzado a hacer mal uso del dinero, ¿no? Y obviamente que el presidente es como, es el responsable, ¿no? Así él, así él no haya sabido, qué sé yo, pero este problema de la corrupción es muy largo en el Perú. ¿A qué crees que se debe eso y qué cosa debe de hacer un líder político cristiano ante esta cadena larga que tenemos de la corrupción? Yo he entendido que la lucha es espiritual y definitivamente la corrupción es un tema espiritual. Es una potestad muy fuerte, muy, Ujú, muy arraigada aquí en el Perú y eso lo vemos desde la época inclusive del incanato, ¿no? O sea, lo vemos desde allí, ya luego con la invasión bueno, de los españoles. O sea, esto ya es un problema que tenemos espiritual y estructural y de formación ujú, y en esta cultura también del más vivo, ¿no? De los peruanos ujú, que Dios nos ha dado a los peruanos ingenio, somos, eh, tenemos tantas habilidades que tal vez ha sido obviamente dado y otorgado para hacer el bien, pero nosotros lo ujú, utilizamos para hacer el mal. No sí, utilizamos correctamente ujú, los dones y talentos que tenemos. Y ujú, definitivamente todo parte del corazón, tiene una raíz en el corazón. ujú, ujú, Porque qué persona viendo en esta época de pandemia, donde realmente se necesita ese presupuesto, se necesita ese dinero para esa municipalidad, para la adquisición de los víveres, los medicamentos, el alcohol, y cómo pueden ellos lucrar con eso. O sea, ujú, no se entiende, no se explica con los ujú, respiradores artificiales, sí, con las máquinas generadores de oxígeno. Entonces, ujú, ¿dónde está? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Por qué? Porque han perdido se han deshumanizado. Cuando el ujú, corazón del hombre se aleja, ¿no? De Dios, no, obviamente no va a haber nada bueno en él. sí, sí, Entonces, esa es la razón, más ujú, que de cualquier otra cosa, porque cuando Dios aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él transforma nuestra vida, ¿no? Cambia nuestra mente y eso se así es, refleja en nuestras acciones. Entonces, correcto. y obviamente eso también desde la educación, ¿no? Una educación Esto, donde esto. ya no hay una educación cívica. Por ejemplo, yo me acuerdo que estudié educación cívica en el colegio, donde te enseñaban valores Así es, patrióticos, así es, valores, principios, ¿no? así Muy es. importantes que desde la primera formación es muy necesario. Entonces Sí, ahora estamos viendo ciudadanos que lamentablemente viven en hogares disfuncionales, donde sí, tal vez son madres solteras y hay ausencia de mm, papá, y ese es un gran problema sí, que es muy grande, pero que nosotros como iglesia y como cristianos también debemos centrarnos nuevamente, porque todo parte también de la familia, de la correcto. formación en la primera etapa de esos niños, ¿no? Los Así es, jóvenes y adolescentes. así es, Pero algo así que es. quería agregar, Pastor, algo que quería agregar en relación a lo que comentó antes de esta pregunta sobre el acompañamiento de los pastores eh, en, Ajá, en aquellas personas que tienen este llamado, es ajá, que, bueno, yo tal vez puedo ver como dos escenarios, ¿no? En la mente, ya, digamos, de aquellos pastores. Hay pastores que no dan, digamos, asidero a que puedan formarse dentro de su iglesia o tal vez darle un acompañamiento porque temen a que ya no haya líderes, pastores, sucesores en la iglesia, ujú, ujú, porque ahora están cada uno destinados a su quehacer propio, ¿no? De su familia,
Entonces temen a veces, no, pero si yo voy a hacer esto, entonces ya no va a haber pastores, no van a haber líderes acá en la iglesia quienes puedan apoyar el ministerio de jóvenes o pastores de Sí, matrimonio o educación sí, cristiana. Entonces sí, hay un temor porque la realidad es que actualmente varias personas no están respondiendo a ese llamado que Dios le ha dado. correcto. Entonces están respondiendo al llamado de Jonás en sus inicios, donde le dice, haz A, pero hacen B, ¿no? Vaya donde Nínive y no, me voy a otro lado. Sí, Entonces, querramos o no a esas personas, pastores, no se preocupen porque ustedes saben de que Dios finalmente, a pesar aún de nosotros mismos, se cumple la voluntad de Dios. así es. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay un grupo de pastores que no ven esto porque lamentablemente hay una doctrina dentro de la iglesia cristiana que dice que no se deben de meter en estos temas porque Dios tiene el control y porque finalmente está escrito en su palabra que esto iba a suceder. Ujú, ¿No? Entonces llega un momento de brazos cruzados donde no quieren actuar y no ujú, quieren hacer absolutamente nada y no dicen no al aborto, no a la ideología de género, o porque ujú. lamentablemente tienen una conexión con el Estado, con funcionarios, y lo voy a decir, tal vez puede causar incomodidad, pero hay algunas organizaciones, hay algunas iglesias que tienen inclusive respaldo de financiamiento extranjero. Entonces eso Ujú, les condiciona inclusive a ellos a no ujú. decir nada y no participar para no perder esa relación que mantienen con el gobierno, cuando eso Sí, no debe interesar. Lo que debe sí, interesar finalmente es como iglesia, si está representando y finalmente haciendo lo que Dios bueno, y Jesús dijo en su palabra, ¿no? ujú, ¿Cuál es la labor de la iglesia en todos ujú, estos temas? ¿Que hacer injusticia y quedarnos callados? No, ujú. Así porque es. si en todo caso Jesús nos enseñó cuando estaban a punto de apedrearle a la mujer adúltera, entonces él no hubiera dicho nada y no sé, me voy. No, pero No. él en ese momento defendió, reaccionó. Ujú, Entonces, ujú. lamentablemente vemos una iglesia inclusive a veces callada y entonces por lo tanto no va a ejercer ningún acompañamiento ni nada respecto de aquellos cristianos, miembros de su iglesia que están llamados al monte de la política, del gobierno. Ujú, ujú. Sí, ahora, yo creo que es claro que nosotros los pastores no damos dones ni llamados a la grey. Es Dios quien lo hace, es el Espíritu Santo quien reparte en soberana voluntad de Dios, ¿no? Lo segundo, yo pienso que cuando estamos hablando a nivel de criterios de nuestros pastores, lo hacemos obviamente de buena onda, ¿no? No lo hacemos sin dejar de honrarlos, pero pienso que ha habido cierto silencio, ha habido cierto temor que ha hecho de que uno prefiera no entrar por ese camino, ¿no? Y realmente eso no ha sido saludable, no ha sido saludable, ¿no? Y por el otro lado, eso ha traído como consecuencia que la iglesia comience en cierta manera a ser tibia en cuanto a situaciones y realidades que comienza a pasar el país, donde se vuelve un poco contemplativa, ¿no? Y no reaccionaria, ¿no? Pero creo que por ese lado, ya en estos últimos 5 años yo veo cierto, cierto avance, ¿no? Veo cómo he escuchado a muchos pastores que participan cuando hay necesidad de hacer oír nuestra voz por la vida, por la familia. Hemos visto a pastores que nos han acompañado. Ojalá fuese el 100%, pero hemos visto un buen porcentaje de pastores que finalmente en estos 5 años, ¿no? Hemos decidido, ¿no? Acompañar. Obviamente que nuestra labor en la iglesia es cumplir la gran comisión. A nosotros nos interesa llegar al corazón de la autoridad, interceder por la autoridad, ¿no? Y a aquellos que son llamados en el lado político, nos corresponde respaldarlos para que ellos puedan velar, para que las leyes sean justas, las leyes sean de acuerdo a la verdad de Dios, ¿no? Entonces creo que por ese lado algo hemos avanzado. No sé qué te parece esta lectura que tengo. No, sí, definitivamente sí, ¿no? Pero uno desea tal vez que fueran todas las iglesias, pero bueno,
En realidad por las iglesias de estos, digamos, si hablamos en las marchas, ¿no? Por Ajá. ejemplo, de sí a la vida, o marchemos por las dos vidas, o de con mis hijos no te Ujú. metas, sí, ¿no? Sí hemos visto una gran participación de iglesias, de grandes iglesias en todos estos movimientos, ¿no? Pero bueno, yo me refería tal vez a un antes y también a un Ujú. después, pero de esos pequeños grupos de iglesias que todavía están pensando, y bueno, otras tal vez amedrentadas también porque lamentablemente después de todas esas actividades fueron algunas injustamente acusadas, ¿no? De falsos delitos, ¿no? Sí. Por un tema de inclusive revisión tributaria, que es algo que eso, el orden nunca debe faltar, ¿no? Pero ellos querían de otra forma tener el Ujú. control y silenciar a las iglesias, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente, bueno, la iglesia no depende de quién gobierna, Ajá, o eso. el Señor es su Así es, iglesia, es de nuestro Señor, ¿no? así es, así es. Ahora, este, eh, algo que también estoy viendo es que eh, dentro de este llamado que Dios está haciendo a personas como tú, Renafán y otros líderes, eh, los pastores debemos de comenzar a pedirle al Señor que nos dé discernimiento de cómo poder encaminarlos a poder hacer que ellos puedan lograr ese propósito de Dios, ¿no? Parte de eso, por ejemplo, a mí me parece que una vez al año, 2 veces al año, ¿no? Los jóvenes de nuestras iglesias que por un crecimiento natural tienen que tener una carrera, una profesión, ¿no? Y qué importante es que enseñar que todos somos llamados con lo que podamos estudiar, ponerlo al servicio del país, al servicio de Dios y al servicio del país, al servicio del prójimo, ¿no? Entonces sería muy interesante que al año se pueda hablar un poco, se puede instruir a que, especialmente a los niños, a los jóvenes, adolescentes, que estamos llamados para servir en la sociedad, ¿no? No solamente en la iglesia, sino en la sociedad, ¿no? Yo recuerdo una oportunidad que estábamos pastoreando una iglesia en la Alianza y, y yo veía cómo habían permanentes problemas en cuanto a lo que es la limpieza del distrito. No estaban al día en los pagos, entonces el personal de limpieza no recogía la basura, ¿no? Mantenía las calles sucias, obviamente. Entonces, yo eh, percibí, dije, bueno, si no se puede, si no están haciendo eso, ¿por qué no podemos lavar los pies de esta manera a nuestro distrito, participando nosotros, ¿no? Entonces decidimos hacer una campaña con los jóvenes de limpieza de la ciudad, ¿no? Estuvimos con, cerca de un mes y medio, luego ya se regularizó la situación de ellos, ¿no? Pero esa es una manera de poder nosotros formar que todo joven cristiano, todo hombre y mujer nacido nuevo, tiene que estar dispuesto a servir. Eso es algo uno, ¿no? Yo creo que ustedes, como hablé con Jorge Lamas, juegan un papel muy importante, ¿no? En el sentido de que ustedes, yo sé que ustedes ahorita están haciendo una labor social muy linda, están yendo en este tiempo de la pandemia a lugares donde muchas iglesias no van. Están sacrificando, invirtiendo su tiempo, sus recursos económicos, ¿no? Exponiéndose a muchas cosas, ¿no? Y es porque han sido formados con ese espíritu de servicio. Y eso es algo, creo que necesitamos que ustedes vengan a nuestras iglesias, que ustedes puedan hablar a los jóvenes, ¿no? Que ese es parte de nuestro rol, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde ustedes están dispuestos a poder tomar esta carga y poder ir a los pastores y decirles queremos que nos dé la oportunidad? No que todos van a ser llamados a la política, pero sí a una actitud de servicio. Y aquellos que son llamados a la política puedan saber de que hay personas que Dios está levantando. Y son personas que también tienen que respaldar ese llamado con su testimonio, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta propuesta que le hago formalmente, ¿no? De que ustedes puedan tener
esa libertad, y nosotros los pastores, ¿no? Tener también la libertad de invitarles, decir, bueno, muchachos, el día de hoy tenemos tales invitados, ellos nos van a hablar acerca de la importancia del cristiano en su servicio en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso sería muy lindo. Una oportunidad también, recibíamos a los hermanos de la iglesia, en la entradita pusimos 2 bancas a los costados largas y compramos betún marrón, negro, neutral, ¿no? Y a toditos los que entran les limpiamos los zapatos. Los hermanos sorprendidos, ¿no? En otra ocasión también yo le decía, ya veía muchos problemas de hermanos que no tenían trabajo, no tenían ni para comprar un periódico y ver a ver si había puestos de trabajo. Entonces dije, no, vamos a comprar periódicos y vamos a poner en este lado, en la mesa, vamos a poner 2, 3 periódicos para que los hermanos tengan ese acceso, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que necesitamos los pastores enseñar, ¿no? Pero ustedes son, creo, los más indicados, ¿no? De poder hablar con mayor, vamos a decir, conocimiento, porque su carga es velar por el bienestar, por la justicia en una comunidad, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre eso, Paulita? Sí, definitivamente es necesario, ¿no? Porque en el colegio no van a encontrar esa información y en la iglesia si se calla tampoco. Entonces, en todo Mm, caso, si la iglesia no quiere tal vez intervenir, acá estamos nosotros, Renafán. ujú, Nosotros ujú, inclusive hicimos una publicidad ya el año pasado de Renafán en tu ciudad, ¿no? Y es ujú, así como llegamos a Ayacucho, a Iquito, justamente para hablar a la mm, iglesia, para hablar a los jóvenes, porque es muy necesario, es ujú, muy importante levantar las nuevas generaciones, porque me recuerdo cuando hablaba ujú, con usted, pastor, era ya nosotros, pero nosotros vamos a pasar. ¿Y quién sigue? ¿Quién sigue la posta? ¿No? sí, ¿Quién sigue la sí, posta? ¿Quién va a seguir con esa carga, con ese llamado? Y sí, hay eso en nuestros corazones, ¿no? Arde eso en nuestros corazones y es no, necesario inclusive academias, ¿no? Y en eso también pensábamos con Jorge, con Alejandro, de una academia de formación para todos los esto, jóvenes cristianos ajá, que puedan aprender, no solamente, digamos, desde la cosmovisión cristiana, bíblica, sino también en conocimientos elementales de lo que es la defensa, por ejemplo, de la libertad correcto, religiosa, de sí, la ujú, vida, ¿no? De los ujú, principales derechos que debe conocer para justamente tener ejercer la defensa, pues, ¿no? De los valores y ujú, principios cristianos, ¿no? Que finalmente esto, son la base de los derechos fundamentales. de Porque, una sociedad, así es. claro, porque, por ejemplo, en los mandamientos dice claramente, no matarás, no robarás, Ujú, establece bases fundamentales de lo que ya después se conoció en el derecho romano, sí, con las normas, ¿no? Entonces, ya luego los códigos y las reglamentaciones, que todo basa, obviamente, tiene un origen bíblico y es ujú, muy importante. Y muchas personas desconocen eso y dicen, yo no quiero una imposición de tal iglesia dentro del gobierno. ujú, Y desconocen finalmente de que todas estas disposiciones, reglas, códigos, ¿no? Regulación de delitos, bien, tiene un origen cristiano, porque Dios sí, ordenó el sí, mundo. Fue así Él es. quien ordenó el mundo y separó la luz de las Ujú, tinieblas y estableció cuál era lo bueno y lo malo, y también aún más nos dio a nosotros discernimiento para nosotros saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. ujú, Entonces, ujú, sí, es muy necesario que a nuestros jóvenes, a los niños, podamos formarlos. prepararlo, ajá, Y si fuera también a través de usted, pastor, que usted también nos comentaba, también poder abrir algunas puertas y nosotros también poder ir por allá, porque mucho gusto, sí, no nos así es. negamos. Ahora solamente por el Sí, tema de la pandemia, ¿no? Si no estaríamos ujú, viajando, porque estaba pendiente ujú, varios viajes. Pero ahora ajá, que ya se reaperture todo, ya podemos volver a continuar, ¿no? ujú, ujú, Con toda esta academia de formación. ujú, ujú. Fabuloso. Sin duda que la iglesia está llamada a crecer, a madurar, ¿no? A que la iglesia cumpla su rol. La iglesia sí es como el candelabro que debe estar puesto encima de la mesa, ¿no? Ujú. Y que la gente vea, dice,
y que por esas acciones glorifiquen a Dios la gente, ¿no? Es interesante que nosotros, como ustedes también, hemos estado en esta temporada de pandemia, también con el cuidado necesario, pero no dejando de perder nuestra perspectiva del necesitado. Hemos estado saliendo y me ha sorprendido mucho poder escuchar mientras estamos evangelizando, compartiendo el amor de Dios y también luego brindándoles una ayuda social, la bolsa de víveres, escuchar a la gente y yo he escuchado que la gente dice, ellos son hermanos, están ayudando al necesitado, muy bien por ellos. O sea, los comentarios de la gente que uno no está pendiente, pero que yo digo, qué lindo, cómo podemos realmente, cuántas cosas nos perdemos por no tener una visión correcta, que hemos sido llamados a servir, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, una de los desafíos que tienen ustedes como referentes, jóvenes referentes en la política cristiana, es poder seguir enseñándonos, ¿no? Los pastores queremos, me gustaría que nuestros pastores tengamos un discipulado, una cobertura personal para aquellos que son llamados a poder, como José, como Daniel, como Nehemías, cumplir esos propósitos, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajar también, creo que es un desafío, de que cada futuro líder, cada futuro Daniel, futuro Nehemías, futuro Esther, Débora, debe de tener alguien que lo debe estar coberturando. Pero esa cobertura debe ser también muy dependiente de Dios, para que como Daniel, ustedes cuando estén en el palacio, puedan orar 3 veces al día, ¿no? Puedan decir, y Daniel no se contaminó con la comida del rey, ¿no? Entonces, qué importante también es que los futuros llamados de líderes cristianos en la política buscar una cobertura. Eso es algo muy importante. Entonces, se van a dar las dos cosas, ¿no? Necesarias, ¿no? Nosotros apoyarlos, respaldarlos, pero también la actitud de los llamados a decir, no, yo necesito un sacerdote, un pastor que cumpla una función sacerdotal, que ore por mí, ¿no? Que, que, que en algún momento yo pueda acudir para algún consejo, ¿no? Entonces yo creo que si comenzamos a andar con esa perspectiva, con esa responsabilidad, nosotros vamos a poder ver muchos Danieles, ¿no? Muchas Déboras en nuestra sociedad. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, definitivamente la cobertura es necesaria, ¿no? Como le Mm, decía, es un tema espiritual y es necesario que haya inclusive intercesores, que cada vez que, por ejemplo, si alguna de estos hermanos que tienen este llamado van a ejercer una exposición o van a mm, intervenir, ¿no? Ya sea, por ejemplo, electo o alcalde o congresistas o tal vez otro ujú, tipo de ujú. posición, puedan ser coberturadas, que la gracia y el favor del Señor estén con él, Amén, amén. que sea Dios hablando a través, ¿no? De estos hermanos. Y es necesario, pues, la cobertura, ¿no? La rendición de cuentas, Mm, porque definitivamente este llamado, como decía en un inicio, hay que pagar el precio, es un precio muy alto, es un precio sí, donde inclusive es importante mantener una relación estrecha con Dios, porque es un tema sí, espiritual muy fuerte, sí, donde sí. tal vez las tentaciones se presenten en bandeja, así. Así es, así es. Entonces, con mucha más razón tiene que haber un tema de Mm, rendición en primera a Dios, en rendición de así es. cuentas a un líder espiritual, un pastor, Mm, tener mm. personas alrededor, intercesores, un grupo de apoyo y de Perfecto. oración. Muy Claro, bien, Pablo. Muy sí, bien. Muy definitivamente que bien. sí. Excelente. Me bendice Ujú. tu comprensión y me anima realmente saber de que tú, como los otros muchachos, están viviendo un llamado. Se trata de eso, ¿no? Ya no estamos en cierta manera eh, eh, buscando solamente que se levanten en base a una carga de injusticia, ¿no? A ir a arreglar las cosas por medio de las huelgas, ¿no? Sino hombres y mujeres que tienen un llamado de Dios.
Es algo muy, muy importante, ¿no? Muy valioso, ¿no? Para terminar estos últimos 15, 20 minutos que nos quedan de esta hora, a propósito, usted está en Bitácora 10BM, es un programa que nos permite conocer a líderes referentes de nuestro país para hablar acerca de acontecimientos, incidencias que pasamos aquí en nuestro querido Perú. Estoy con Paola Martínez, ella es abogada, estudió en la Universidad San Martín de Porres, eh, está especializada en el área de lo que es, me dijiste algo Gestión de política, pública, gestión gestión pública, pública. gestión pública, y también ella es defensora de la vida y la familia. Y hablando sobre ese tema, Paulita, hemos tenido estos 5 años una gran lucha y todavía ahorita hay un poquito de tregua, creo, en defensa de la vida y la familia, en defensa del niño y de esa educación que está queriendo en cierta manera desordenar, confundir a los niños, negándoles su identidad natural, ¿no? Y nos hemos conocido contigo en esas luchas, en esas manifestaciones, ¿no? Sé que ahora, por el momento, todavía hemos tratado de parar este asunto de la educación con ideología de género. Hemos tratado de parar el asunto de lo que es el respeto a la vida, aún del nacido como las dos vidas, la madre. Pero, ¿qué panorama nos espera ahora, Paulita? ¿Cuál es el panorama que tú ves que nos espera en este tiempo? Los futuros ya próximos años tendremos elecciones, ¿no? Y vemos a un país también que está cada vez más rechazando o amoldándose a otro tipo de ideologías que se están dando en el mundo. ¿Qué nos espera a nosotros como cristianos? ¿Qué les espera a ustedes como líderes cristianos? ¿Y qué le espera a la iglesia? ¿Cuál es el escenario que nos espera y qué debemos hacer? Una pregunta bien compleja, pastora. Bien visionaria también Sí. del futuro. En realidad, bueno, el escenario ahora que tenemos es que gracias a Dios todavía no en Perú no se ha aprobado la legalización del aborto, si bien ahora, mencionando sobre el tema del aborto, ¿no? Si bien Ujú. ahora en este tema en este tiempo de pandemia se ha aprobado un protocolo para pacientes con COVID embarazadas, ¿no? Ujú. Que señala que se valore la finalización del embarazo, o sea, en otras palabras, practicar el aborto si es que se encuentra en situación de riesgo, Ujú. pese a que no existe evidencia científica al Así es. respecto, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente eso se ha establecido, pero no tiene un rango de ley. O sea, no, Ujú. gracias a Dios, en Perú podemos decir que legalización del aborto no hay. Ok. Matrimonio homosexual tampoco no es aprobado. Ujú. Se ha querido presentar, se ha presentado proyectos de ley, Sí, sí. pero gracias a Dios tampoco se ha aprobado. Ujú, ujú, También hay una ley de identidad de género que fue aprobada por la excongresista Wilca, ¿no? ujú, ujú, Pero tampoco ha sido aprobada. ujú. Sí. Entonces, de una u otra forma, respecto en el panorama en relación a Ujú, la aplicación de aprobación de esos pseudo derechos, gracias a Dios, no lo tenemos, ¿no? Podemos ujú. decir que en Sudamérica, ¿no? Y en América somos uno de los países donde gracias a Dios no se ha legalizado este tipo de Ah, conductas, ¿no? ok. O de gustos, ¿no? O de Ajá, falsas ajá. identidades, pero hay un escenario cultural muy fuerte, apegado, como Sí, usted decía, ¿no? Apegado a sí. todas estas ideologías. Y todo parte de los medios, ¿no? De las canciones, de las radios, es un alto, y ellos están trabajando en un alto contenido que hipersexualiza a los niños. Sí. Los medios de comunicación, inclusive las promociones de los productos, por ejemplo, Dove, Mm, que hablaba sobre el tipo de mujeres, ¿no? Y habla un hombre que tiene la apariencia de mujer diciendo que te enseñaron un solo color de rosa, ¿no? mm, Induciéndole de que, oye, ¿sabes qué? Pueden haber diferentes mujeres. Las ujú. canciones, los amigos, los influencers,
y los cantantes sí, y todos ellos están pues formados con todas y han hecho de sus vidas estas ideologías y lo practican y lo viven promueve. y lo enseñan y lo Ujú, promueven como una moda. Y como ujú, los jóvenes y los niños no tienen figuras en la casa de un padre, una madre, un ujú, líder, ujú, un amigo, pues ellos culturalmente están aprendiendo realmente esto y llamando a lo bueno como malo y a lo malo bueno y ujú, practicando todas estas conductas. ujú, Entonces, es allí donde nosotros como iglesia debemos participar, debemos formar, debemos decir, debemos denunciar, no podemos callarnos, tenemos ujú, que intervenir, ¿no? ujú. Hay temas que realmente son muy importantes y esenciales que se deben enseñar en el púlpito, porque si no lo enseña en el púlpito, entonces ¿dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en el Así es, amigo, así en el es. influencer, en el Ujú, líder de ujú, opinión, que ujú, lamentablemente están formados pues en una doctrina en contra de Dios, en contra del cristianismo, y ya hay varias universidades que ya lo vienen haciendo. Entonces, ya sí, sí. tenemos una generación que lamentablemente ha sido formada en estas ideologías de Ujú, odio, de muerte, de ujú, división, y es por eso que ujú, lamentablemente en ujú. algunas marchas hemos visto actos violentos que se asemejan inclusive a la violencia ocurrida, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, ¿no? Un tema de Sí, violencia ya que uno no es inexplicable a veces, ¿no? Y que parte obviamente de una ujú, ujú. formación distorsionada, ¿no? De principios y valores de lo que dice la palabra de Dios. Hay que seguir, Sí, el nosotros asunto de... no podemos parar, nada, nada nos debe detener. Sí, Dios no nos dijo de que sí. seamos sal y luz por un momento, por el año 2020, 2021, no. Ah, Dios dijo que seamos sal y luz sí, hasta el final, hasta cuando Él regrese, correcto. Ujú. o hasta Amén. nuestros últimos días de vida. Así es. En una oportunidad, te cuento, también en mi, búsqueda, en mi carga de ver cómo nuestro país quiere eh, eh, romper las leyes de Dios, no tomarlas en cuenta en cuanto a la vida de la familia, me ha llevado también a poder tomar decisiones, ¿no? Participo o no participo para hacer oír mi voz. Mi voz es llamar a la gente al arrepentimiento, hay esperanza, hay reconciliación. Ese es mi llamado y con eso me quedo. Pero cuando vi necesario, era necesario, creo que nosotros como iglesia y yo en forma personal como ciudadano cristiano, cuando veía cómo se quería traer abajo, digamos, el modelo de familia natural, tenía que responder, tenía que reaccionar, ¿no? Y comencé a participar y te cuento que Dios nos dio el honor, el privilegio, hace 5 años, cuando se, se salió a la luz el asunto de la Caperucita Roja y todo eso, este, yo dije, wow, Señor, esto se viene con fuerza. Y nosotros tenemos un programa que se llama Educación Sexual con Valores que los damos en las escuelas. Y recuerdo que fui una mañana, estaba dando unas charlas en una academia por San Borja, y Dios puso en mi corazón ir al Ministerio de Educación, pararme en ese lugar y interceder, orar para que intervenga Dios ante estas cosas que comenzaron a salir a la luz en una forma mucho mucho más fuerte. Sabemos que esta ideología ya viene de muchos años, pero en estos 5 años yo veía como que venía con más fuerza. Y me puse a orar y no terminé de orar porque comencé a llorar. Y la gente pasaba y me miraba, ¿no? Y dije, Señor, parece que va a venir algo fuerte. ¿Y qué quieres que haga? Le dije, Señor. Y claramente el Señor trajo el pasaje de Ezequiel, cuando Dios le dice a la atalaya que levante su voz, ¿no? Y Dios nos dio el honor, hablé con mi esposa, con mis hijos y con algunos hermanos, le dije, hermanos, tenemos que hacer oír nuestra voz. Y Dios nos dio el honor, fue el primer grupo que estuvimos haciendo el primer plantón, ¿no? Fue una cosa muy controversial también
podía verse lo mío como una carga política, un protagonismo político, pero era una carga de Dios de hacer oír nuestra voz, ¿no? Y ya después, ya Dios bendijo con esta pequeña iniciativa y se levantaron colectivos varios, pro vida, pro familia, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Es que, eh, como tú bien dices, debemos de continuar. Esta pandemia, si bien es cierto, está bajo la soberanía de Dios, hay cosas ocultas que están pasando, pero si hay algo importante es que nosotros debemos de mantenernos firmes, que esta pandemia no nos adormezca, esta pandemia no nos debilite, ni tampoco nos lleve a la situación de estar en pánico, en miedo, porque el miedo es lo que el enemigo utilizó por muchos años para no hacer oír nuestra voz. Rompimos con ese miedo y hicimos oír nuestra voz en todo el Perú, ¿no? Y se levantó todo un movimiento a nivel internacional, no, con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, yo creo que nos espera una batalla muy fuerte. Ahorita hay una pequeña tregua, pero que esta tregua no nos lleve a acomodarnos, ¿no? A relajarnos, sino que estemos preparándonos porque viene una gran batalla, ¿no? Porque esto es algo mundial, es un escenario que se está dando. Y un pastor me dijo, pero todo, si la Biblia dice que todo va a venir, las cosas van a empeorar, mejor hay que dejarlo así. No, le dije, hermano, nosotros somos luz y sal y hasta el final debemos de cumplir nuestro rol como iglesia, ¿no? Yo daré cuenta a Dios por la forma como pastoreé mi vida, mi familia, la iglesia, pero también daré cuenta a Dios como atalaya, ¿no? Entonces, para mí también como pastor ha sido todo un desafío ir poco a poco dando esos pasos, ¿no? Palabras finales. ¿Qué recomiendas tú a los jóvenes que están teniendo de parte de Dios un sentir, un llamado a poder ser los futuros Danieles del Perú, las futuras Déboras? ¿Y qué, qué quisieras que los pastores puedan hacer por esos ministerios, este liderazgo político que está Dios levantando en el Perú? ¿Qué le dirías a Sí, los jóvenes? ¿Qué quisieras que los pastores podamos hacer por ustedes, líderes que Dios está levantando? en realidad lo principal es poder recibir, en primer lugar, reconocer sus dones y talentos, porque parte de ahí. En segundo lugar, poder realmente confirmar y saber que esto es el llamado que Dios, el propósito que Dios ha puesto en mi vida, ¿no? De aquí hacia adelante. Y que sea confirmado. Porque algo así rapidísimo es que en estos años, desde el 2016 a la fecha, hubo bastantes bajones, ¿no? Entonces, golpes Ujú, muy fuertes, particularmente hacia mi persona. Y hubo un momento donde yo dije, ¿sabes qué? No va más. Dios, renegué con Dios y le dije, esto es muy duro, esto es muy fuerte. Si tú quieres, todavía está en versión, digamos, de ataque. Yo le reclamo a Dios y le digo, si tú ujú, quieres que yo esté en este camino, me confirmas. Y me confirmas, pero inmediatamente, de una forma como estaba renegando de tanto golpe, ¿no? Y fue ajá, maravilloso el actuar de Dios que el día siguiente Dios confirmó ese llamado a través de varios pastores y de varias personas que me llamaron, me animaron, y yo no les dije a nadie, o sea, yo no comenté a nadie lo que sentía y lo que le había dicho a Dios. Entonces, eso es muy importante porque ya después de eso, de haber recibido la confirmación, Dios va abriendo las puertas y te vas dando ujú, cuenta que efectivamente es el camino. Entonces, eso es muy importante para los jóvenes. No tengan miedo. El verdadero amor echa fuera todo temor. Dios no nos ha dado ese espíritu, sino de amor, de dominio propio, de valentía. Entonces, sí, si estamos en el camino correcto, vamos adelante. Y le pediríamos a todos nuestros hermanos, los pastores, que oren por nosotros, que nos cubran con sus oraciones y que nos animen y amén, que nos alienten sobre todo eso, ¿no? ujú, Y que sea todo siempre para la gloria del Señor, que en ningún ujú, momento pueda haber una raíz de vanagloria para nosotros mismos, todo eso, sea para Dios. ujú, 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 amén. Eh, Paulita, sin duda que me bendice tu participación aquí con nosotros. Veo tu
realmente que tienes un llamado de Dios a poder hacer que los principios y las leyes de la palabra de Dios puedan seguir siendo la inspiración de las leyes en el Perú. La vida, la familia, el bienestar. Admiro mucho cómo no solamente eres quieres, quieres establecer un gobierno basado en la justicia, en la ayuda del prójimo, sino te veo subiendo cerros, ¿no? Te veo en contacto con la gente porque tienes un corazón nuevo, un corazón que sabe lo que es ver una persona que no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene educación, no ha tenido tal vez la oportunidad de tener una familia que le permita guardar principios y valores, ¿no? Y que Dios bendiga tu vida, mi estimada Paulita, a ti y a toda esa generación de muchachos que Dios está levantando, pero hay mucho más, ¿no? Ustedes han avanzado, son los nuevos referentes, pero eh, así como Gedeón solito no podía, sino se levantaron 300, ¿no? Ujú. Necesitamos 300 personas, ¿no? Como la Sí, película, ¿no? Los 300, ¿no? Entonces, que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Y unas palabras finales a todos nuestros amigos de Bitácora 10BM y a los amigos de la Iglesia Cristiana 10 veces mejor, que le he puesto el eslogan, un lugar para vivir los propósitos de Dios. Mi anhelo, mi deseo es que cada miembro de la Iglesia pueda vivir los propósitos de Dios. No se trata solamente de pertenecer a un grupo, no se trata solamente de conocer lo hermoso de conocer a Dios, lo hermoso de estar haciendo la obra de Dios, sino también cada uno viviendo su propósito, su llamado. Creo que eso es algo que anhelo y deseo. Pero palabras finales, Paulita. bueno, agradecerle, pastor, a usted por la oportunidad, saludar a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos ven por Bitácora 10BM, que no se pierdan ningún solo entrevista, ningún solo capítulo, los animo porque son todos de bendición y además es actualidad, de la actualidad cristiana. Amén, Y amén, a amén. saludar a todos nuestros hermanos de la iglesia 10BM, que sigan todas las transmisiones en vivo, que es una iglesia hermana, y hay que seguir todos juntos, ¿no? Todos unidos. Amén. Gracias, Paulita. Bien, muchas gracias a todos nuestros amigos de Bitácora 10BM. Estuvo con ustedes el pastor Ricardo Cabezas con Paulita Martínez de Renafam, hablando sobre este tema acerca de el líder cristiano en la política en el Perú. Bueno, será hasta otro momento. Tenemos otro invitado. Dios bendiga a nuestro país. Bendiciones. Gracias, Paulita. Bendiciones. Chao, nos vemos. Chao. Bendiciones.